Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Es un placer para mí darles una cordial bienvenida a través de este video. Hoy estoy contento porque nuevamente vamos a estudiar la Biblia. Gracias por abrir este video. Te pido de favor que te suscribas si no lo has hecho y también que lo compartas con tus amigos. Hoy vamos a estudiar un tema un poco diferente. Este tema de hoy no es del libro de Apocalipsis, es del libro de Daniel. En el último tema de Mateo 24, les dije que si alguno quería algún tema específico, me lo hiciera saber. Y trataría de presentarles el estudio. Hubo una persona que me llamó, un amigo me llamó y me pidió este tema que vamos a estudiar hoy. Este tema lo he titulado 2300 tardes y mañanas, una profecía significativa. Antes de ir al estudio, te pido de favor que inclinemos el rostro para orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque nuevamente nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido de favor que a través de tu Espíritu Santo nos acompañes. También te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada persona que vea este video, a cada persona que está interesada en estudiar tu palabra. Te pido de favor que suplas sus necesidades. Que Padre Celestial, si hay algún problema, alguna necesidad, por favor, súplela. Estamos viviendo en un mundo lleno de dolor, de sufrimiento. Y Señor, con toda seguridad que hay personas que están sufriendo. Te suplico por ellas y te pido de favor que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos comprender el estudio de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Toma tu Biblia y vamos a abrir la Biblia, por favor. Hoy el estudio lo vamos a extraer del libro de Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 14. Es el primer texto que vamos a leer. Daniel capítulo 8, versículo 14. Y dice así: Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Sabes? El profeta Daniel en el capítulo 8 está teniendo una visión. En este capítulo, el profeta Daniel espera la liberación del pueblo que está cautivo. Ya se están cumpliendo casi 70 años de cautiverio, desde que el rey Nabucodonosor había sitiado Jerusalén y había traído al pueblo cautivo. Casi ya son 70 años y el profeta Daniel no ve señal de liberación. Entonces está preocupado porque lo que quiere Daniel es que el pueblo sea liberado del cautiverio, ahora ya del imperio medo-persa. Entonces, el profeta Daniel tiene una visión. En el capítulo 8 tiene una visión el profeta y en la visión escucha a dos seres celestiales que conversan entre ellos. Y uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo durarán las devastaciones? ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios será perseguido? ¿Hasta cuándo continuará estas abominaciones? Y entonces el otro ser celestial contesta y dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. El santuario se purificaba cada año. Por el cautiverio que el pueblo tenía, no había sido purificado. No se había llevado a cabo esta ceremonia. Entonces, el profeta quedó confundido. Quedó confundido porque para él sabía que cuando Dios habla de un día, muchas veces está hablando de un año. Entonces aquí quedó confundido porque si Dios o los dos seres que estaban conversando dijeron que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario iba a ser purificado, Daniel sabía que podía estar hablando
de 2300 años. Ese fue un golpe tremendo para Daniel. Daniel quedó completamente preocupado. Ahora, ¿de dónde sacaba Daniel esta idea de que podía aplicarse un día por año? En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, tenemos un ejemplo de esto y dice lo siguiente: cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Esta cita la conocía Daniel y otras más que hay en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Daniel entendió que 2300 días o 2300 tardes y mañanas estaba refiriéndose a 2300 años, y ese fue un golpe terrible. Fue una preocupación grande para Daniel porque ya era hora de que el pueblo quedara en libertad. Pero Daniel quedó confundido con esta visión. Y al finalizar el capítulo 8, en Daniel 8:27, el profeta explica cómo quedó de la visión. Y dice así el texto: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así fue como quedó Daniel, confundido, espantado, preocupado. Hay personas que dicen: no, esta profecía está hablando de medios días, o esta profecía está hablando de días literales. Si eso fuera, el profeta no hubiese quedado espantado, asustado, preocupado. La preocupación de Daniel era que ya se estaba llegando el tiempo de la liberación del pueblo, y ahora tuvo esta visión. Él estaba entendiendo que el pueblo iba a continuar cautivo por un largo tiempo todavía, y ese fue un fuerte golpe para él. Entonces, cuando llegamos al capítulo 9, Daniel inicia el capítulo 9 de una forma especial. Él inicia el capítulo 9 estudiando la Biblia, orando y ayunando. Al estudiar la Biblia, él comenzó a estudiar el libro del profeta Jeremías, donde el profeta Jeremías explica el tiempo que el pueblo iba a estar cautivo. El profeta Jeremías había dicho que el pueblo iba a estar cautivo 70 años. Entonces Daniel está analizando por qué el profeta Jeremías había dicho que eran 70 años, y ahora él escucha que iban a estar 2300 años más. Daniel estaba orando. Allí en el capítulo 9 se presenta una oración larga del profeta. Está confesando sus pecados, confesando los pecados del pueblo, luchando para entender. Saben, aquí podemos sacar consejo para nosotros. Estamos viviendo nosotros ahora en el tiempo ya de la liberación final del pueblo de Dios. Estamos llegando al clímax de la esclavitud del pecado. Estamos llegando al momento cuando nuestro libertador vendrá por nosotros. Es tiempo de que nosotros estudiemos la Biblia como lo hizo Daniel. Estudiemos las profecías que tienen que ver con nuestro tiempo, con el tiempo que estamos viviendo, y que lo hagamos con humildad, con oración y con ayuno para poder entender. En Daniel capítulo 9, versículos 21 al 23, la Biblia dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Queridos hermanos y amigos, el profeta todavía está orando, y él dice que estaba aún orando cuando el varón Gabriel, el
ángel que se encarga de revelar el futuro, el ángel que se encarga de revelar los asuntos proféticos, vino a Daniel para explicarle, para hacerle entender la profecía que no había entendido. Gran parte de la profecía ya la había entendido, pero los 2300 días, las 2300 tardes y mañanas, no las había entendido el profeta. Él estaba pensando que el pueblo iba a estar esclavizado por 2300 años. Entonces, el ángel Gabriel vino para explicarle a Daniel. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a analizar lo que el ángel explicó. Y en el versículo 24 de Daniel capítulo 9, dice así el texto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Quiero que entendamos algo aquí en la explicación del ángel. Él dice que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Daniel y sobre su santa ciudad. 70 semanas están determinadas, están cortadas. Ahora, estas 70 semanas son semanas de 7 días. 70 por 7 son 490. 490 años estaban cortados, estaban separados, especialmente para el pueblo judío. Pero ¿cortados de dónde? Cortados de la profecía más grande de los 2300 años. 70 semanas, 490 años. Dice el texto que para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 70 semanas, dice, 490 años. 490 años. Ahora, hasta acá, el profeta no sabe de dónde comenzar a contar. ¿De dónde comenzaba a contar el tiempo? Entonces, en el versículo 25 de Daniel 9, dice así la Biblia: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sabe pues y entiende, dice el texto, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. El primer periodo de tiempo o la fecha para empezar a contar era cuando se diera la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, ¿cuándo se dio esta orden? Cuando vamos a la historia, encontramos lo siguiente. Dice que Artajerjes encargó a Esdras, un sacerdote escriba judío, a través de una carta de decreto, que se encargara de los asuntos eclesiásticos y civiles de la nación judía. Una copia de este decreto aparece en el libro de Esdras. Esdras 7, del 13 al 28. Esdras entonces abandonó Babilonia en el primer mes del 7º año, aproximadamente en el 457 a.C., del reinado de Artajerjes, al frente de una compañía de judíos que incluía sacerdotes y levitas. Llegaron a Jerusalén el primer día del 5º mes del 7º año, calendario hebreo. Entonces, ¿de cuándo comenzamos a contar? Del año 457 a.C. 457 a.C. Entonces,
Las primeras 7 semanas, los primeros 49 años, fueron para reconstruir Jerusalén, para reconstruir el templo. Primeras 7 semanas, 49 años. Pero después habría 62 semanas. 62 semanas, 434 años. ¿A dónde nos llevan estas 62 semanas? Nos llevan al año 27. Exactamente el año que Jesús fue bautizado. Recuerda, 7 semanas. En el año 457 comenzamos a contar. 49 años para la reconstrucción del templo. Llegamos al año 408 a.C. 434 años en las 62 semanas. Llegamos al año 27 de nuestra era, recordando que no existe el año 0. Llegamos al año 27, exactamente al año cuando Jesús fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo, bautizado por Juan el Bautista. Entonces ya tenemos 69 semanas. 69 semanas hasta el año 27, cuando Jesús fue bautizado. Entonces en Daniel capítulo 9, versículo 26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces la vida al Mesías se le quitó después de las 62 semanas, o sea, después del año 27. Después del año 27. Y el versículo 27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, Jesús es bautizado el año 27. 3 años y medio fue su ministerio, enseñando, luchando por atraer a las personas hacia Él, para que lo aceptaran como Salvador personal, como el Mesías. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio después de su bautismo, exactamente en el año 31 de nuestra era, Jesús, el Mesías, murió por el pecado del mundo. Murió por las faltas tuyas y mías. Él pagó el precio de nuestra falta y así nos liberó del pecado. Así nos abrió la puerta hacia la vida eterna. Así tiene el ser humano otra oportunidad de salvación. Hasta este momento hemos llegado hasta el año 31, a la mitad de la semana 70. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó más después? Solamente 3 años y medio más tarde. O sea, faltaban para que el tiempo se terminara para el pueblo judío. En estos 3 años y medio se dedicaron los discípulos a predicarles a la nación judía, para que aceptaran a Jesús, para que aceptaran a Cristo como Salvador personal. Pero en lugar de aceptarlo, en el año 34, cuando se cerraba el tiempo de gracia para los judíos como nación, como pueblo escogido de Dios, en lugar de aceptar a Cristo como Salvador personal, Hechos 7:59 registra lo siguiente: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea que en el año 34, los judíos cierran este periodo de tiempo de 490 años con el apedreamiento de Esteban, con la muerte de Esteban, con la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Entonces, queridos hermanos y amigos, quiero que entendamos hasta acá cómo estamos. Iniciamos en el año 457, ahí inicia la fecha para contar los 2300 años o las 70 semanas. 457 a.C. Los primeros 49 años para la reconstrucción del templo. Las 62 semanas, que son 434 años,
para la llegada del Mesías y el bautismo del Señor Jesús. La semana número 70, la muerte de Cristo y el apedreamiento de Esteban. Y llegamos hasta el año 34. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque hay muchos que están enseñando precisamente en este tiempo que la semana número 70 no ha llegado todavía y que estamos por entrar a la semana 70 y que en la semana 70 ocurren los eventos finales. Pero la semana 70 inició en el año 27, después del bautismo del Señor Jesús, y terminó en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Llegamos al año 34 y nos faltan 1810 años, porque solamente se cortaron, se separaron 70 semanas, 490 años. Llegamos al año 34 y le agregamos los 1810 que faltan y nos lleva al año 1844. Ahora, ¿qué pasó en esa fecha? ¿Qué pasó en el cielo y qué pasó en la tierra? En 1844, el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para realizar la última obra en el plan de salvación, para realizar el último trabajo en favor del hombre. Entonces Jesús en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo. Desde esa fecha hasta el día de hoy, el Señor Jesús está intercediendo por todos aquellos que se acercan a Dios a través de Jesús. El libro de Hebreos dice que se presentó el Señor Jesús en el lugar santísimo del santuario, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, para presentarse a sí mismo ante Dios por todos aquellos que aceptan a Cristo como Salvador personal. Quiero resumir este tema diciéndote que la profecía de las 70 semanas o la profecía de las 2300 tardes y mañanas es una profecía de gran importancia. Es una profecía de liberación, donde el personaje central es Cristo. Cristo liberando primeramente a los judíos de la nación persa. Cristo ayudando a la nación judía para reconstruir el templo. Cristo siendo bautizado por Juan el Bautista, aunque no tenía pecado, pero para dejarnos ejemplo. Y Cristo Jesús entrando al lugar santísimo del santuario en 1844 para iniciar el último trabajo en favor del hombre. ¿Sabes? Así como Jesús ayudó al pueblo judío como nación para que quedaran en libertad de la nación persa, así nos puede liberar a nosotros ahora. Así nos puede dar libertad del pecado. Si estoy hablando para alguien que está esclavizado por el alcohol, si estás esclavizado por la drogadicción, si estás esclavizado por la pornografía, en Cristo Jesús hay libertad. Así como liberó a los judíos, así como liberó a su pueblo, a su nación de la esclavitud persa, así te puede liberar a ti y me puede liberar a mí de cualquier esclavitud que tengamos. Pero no solo eso, también así como ayudó al pueblo de Israel a reconstruir el templo, puede y quiere ayudarte a reconstruir el templo, tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Quiere que seas más saludable. Él quiere que tengamos salud. Por eso nos dejó principios de alimentación, principios de vida sana en su santa palabra. Él quiere reconstruir tu vida física, tu vida espiritual y quiere ayudarnos para que nos preparemos para el encuentro con Él. ¿Sabes? El Señor Jesús ahora está en el lugar santísimo, dispuesto a perdonar todos tus pecados, sin importar lo que hayas hecho en tu pasado. Él no se fija cómo eres ahora. Lo que Él ve es lo que puedes llegar a ser. Y Él te ve como su hijo, su hija, y quiere que vivas con Él en la patria celestial.
Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como Salvador personal, aceptarlo como sumo sacerdote y como abogado. Y de esa forma, Él nos ayudará para que paso a paso vayamos avanzando en este camino que Él quiere que caminemos hacia la patria celestial. Por eso en cada tema te invito que aceptemos a Jesús como Salvador personal. En cada tema te invito para que lo busquemos de todo corazón, porque Él lo que más quiere es salvarnos. Él ya pagó el precio de nuestra falta en el año 31. Él ya murió por nosotros y lo que Él desea es salvarte a ti y salvarme a mí. Ojalá que tomemos la decisión de estar del lado de Cristo, de estar del lado de su palabra, de estar del lado de lo correcto, suceda lo que suceda. Y el Señor nos va a ayudar para seguir adelante en el camino que nos ha llamado a seguir hasta llegar a la patria celestial. Vamos a terminar este tema con una oración. Inclinamos el rostro y oramos, por favor. Querido Dios, gracias por ayudarnos a estudiar este tema. Te pido de favor que abras el entendimiento de cada persona que me acompaña a estudiar este estudio, de cada persona que vea el video. Y por favor, toca su corazón, Señor. Suple sus necesidades y ayúdanos a todos a aceptarte como Salvador personal y avanzar en el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Acompáñanos el resto de nuestra vida y prepáranos para vivir contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al fin de este video. Si tienes preguntas de este tema, por favor, hazlas allí en el comentario. Allí deja tu comentario abajo y yo voy a tratar de responderte con la ayuda de Dios. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete para que así te puedan llegar los videos y ayúdame a compartir estos temas con otros. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.